Entonces dice, en el instante en que el semáforo se pone en verde, un automóvil que había estado detenido en un cruce arranca recto con una aceleración constante de 2 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, desde ya, podemos anotar esa aceleración como un dato. ¿Sí? Entonces aquí vamos a poner aceleración ¿de quién? Del automóvil. ¿Sí? Entonces, aceleración del automóvil, 2 metros por segundo al cuadrado. No marco aquí, ahora sí. ¿Sí? 2 metros por segundo cuadrado. Dice, al mismo tiempo, cuando está partiendo el automóvil, al mismo tiempo, una camioneta con velocidad constante de 10 metros por segundo le da alcance y lo pasa. Entonces, anotamos la velocidad de la camioneta, que dice que es 10 metros por segundo. Entonces, ¿qué me piden? Me dicen en el inciso A, me dice a qué distancia de su punto de partida alcanzará el automóvil a la camioneta. Es decir, en qué momento, habiendo partido los dos al mismo tiempo del mismo lugar, van a encontrarse. ¿Sí? Entonces, van a recorrer una distancia X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si entendemos bien el problema, dice, la distancia que recorra el auto para alcanzar a la camioneta, si la alcanza, quiere decir que es la misma distancia que está recorriendo la camioneta. ¿No ven? Y a esta la vamos a llamar simplemente X. ¿Ya? Y el inciso B, ¿qué nos pide? El inciso B nos pide a qué velocidad lo hará. Entonces nos pide la velocidad del automóvil, la velocidad final del automóvil. ¿Sí? Hasta ahí estamos. ¿Sí? Solamente he anotado los datos del problema. ¿Alguna duda hasta ahí? Nada, perfecto. Ahora vamos a analizar un poquito más a fondo el problema. Para eso vamos a hacer un pequeño dibujo para ubicarnos. ¿Ya? Normalmente en física, casi siempre en todos los problemas, siempre es bueno hacer un pequeño dibujo para ubicarnos y para darnos cuenta de qué es lo que nos están pidiendo. Entonces dice que estamos en una esquina, ¿no ven? Una esquina es así, normalmente, y aquí hay un semáforo, ¿sí? Dice que aquí está un auto. Vamos a llamar esto auto. Y que el auto, ¿sí? El auto tiene una velocidad inicial de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues dice, está detenido en el cruce. Entonces, arranca cuando se pone en verde. Entonces, la velocidad inicial del auto es 0. ¿Qué más podemos encontrar de lo que nos dice el problema? Nos dice que aparece una camioneta. Que en el momento en que parte el auto, la camioneta llega por detrás y lo pasa. ¿Sí? Y en este caso, la camioneta
tiene una velocidad constante, ¿sí? Entonces, hay una velocidad constante de la camioneta, ¿sí? Y sabemos que esa velocidad es de 10 metros por segundo. Ahora, ¿será el mismo movimiento para los dos? Si en este caso, el de la camioneta nos dice que la velocidad es constante y en el caso del auto nos dicen que la aceleración es constante. ¿Hay alguna diferencia que tengamos que tomar en cuenta ahí? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué es importante que nos digan que la camioneta tiene una velocidad constante y el automóvil tiene una aceleración constante? A ver, recordemos un poquito. Cuando estábamos haciendo el movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Cuando estábamos con el anterior tema, decíamos que la velocidad cambiaba o no cambiaba. No cambiaba, Lucho. No cambiaba. Entonces, si la velocidad no cambiaba, quiere decir que la velocidad es constante. ¿Sí? Entonces la camioneta está con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué? Porque la velocidad no cambia, es constante. ¿Y qué hemos dicho? Cuando hemos comenzado a hacer el movimiento rectilíneo uniformemente variado, hemos dicho que la velocidad cambia o no cambia. Cambia. La velocidad cambia. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay una razón de cambio de la velocidad y esa razón de cambio de la velocidad la llamamos aceleración. ¿Sí? Y entonces, la aceleración se vuelve constante. Y en este caso, la aceleración es constante para el auto, ¿sí? Para el automóvil. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la aceleración no va a cambiar, pero la velocidad sí. Entonces estamos hablando del movimiento rectilíneo uniformemente variado o uniformemente acelerado en este caso. ¿Por qué? Porque está acelerando el auto, está yendo cada vez más rápido. ¿Sí? Cualquiera de las dos está bien dicha. Ahora, ¿qué más nos interesa saber? Nos interesa darnos cuenta que en determinado momento, ¿sí? La camioneta le pasa al auto. Eso sabemos, ¿no? Eso nos dice el problema. Entonces, la camioneta va a estar aquí. Pero en determinado momento, como la camioneta está yendo a una velocidad constante, no aumenta su velocidad, y el auto sí, ¿sí? El auto está aumentando su velocidad de manera constante también, pues la aceleración es constante. Entonces, en algún momento, el auto va a llegar a una velocidad tan grande que le permita alcanzar a la camioneta. ¿Sí? Entonces, se van a encontrar lado a lado nuevamente.
¿sí? Y es esta distancia la que nos está pidiendo el inciso A. La distancia que recorre, ¿sí?, el auto o que recorre la camioneta, en este caso es lo mismo, para volver a encontrarse, es decir, la distancia que recorre el auto para alcanzar a la camioneta. ¿Ya? Ese es el inciso A. Y evidentemente el inciso B nos pide la velocidad que va a tener cuando llegue a este punto del automóvil. ¿Ya? Hasta ahí estamos, ¿sí? Ahora, ¿qué otro parámetro podemos obtener de leer el problema? Leyendo el problema nos damos cuenta, ¿sí? Nos damos cuenta que si parten en el mismo momento, ¿sí?, nuestro análisis parte en el mismo momento, se inicia en el mismo momento, que es cuando el automóvil parte del semáforo, el tiempo que transcurre desde que este automóvil parte de aquí hasta que llegue a este punto es el mismo tiempo que pasa desde que la camioneta alcanza el auto y lo pasa hasta que llega a este punto. ¿Sí? El tiempo es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos que el tiempo de la camioneta es igual al tiempo del automóvil y va a ser igual al tiempo t. ¿Ya? Lo vamos a llamar t. Hasta ahora no tenemos números. Si se dan cuenta, solamente tenemos estos dos números por ahora. Pero bueno, vamos a intentar hacer algo. Sabemos que para la camioneta, ¿sí?, voy a poner una C grande, nuestro análisis tiene que ser con el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? ¿Y cuál es la fórmula que normalmente usamos en el movimiento rectilíneo uniforme? ¿Quién me puede decir? ¿Nadie? A ver, Jairo. Sí, Lucho. ¿Cuál es la fórmula que normalmente usamos en el movimiento rectilíneo uniforme? A ver, recuerden, es una sola fórmula la que usamos en ese movimiento. A ver. Lucho, ¿no es la pirámide? Es la pirámide. Perfecto. ¿Y qué dice la pirámide? Eh, ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Cuál es la relación Dice, que muestra la pirámide? Que la dice que velocidad era... no, no, no. de la Distancia, camioneta en este caso es distancia tiempo, al lado No, o debajo. es igual a distancia sobre tiempo. Ah, ya. Distancia sobre tiempo. Muy bien. ¿Ya? Ahora, en este caso, distancia en este caso, la distancia la vamos a llamar esta distancia de aquí, X, ¿no? Entonces, en vez de D es X. Entonces, sabemos que la velocidad es
X entre el tiempo. Muy bien. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Bueno. ¿Qué datos conocemos de esta fórmula? De esta fórmula conocemos solamente la velocidad, ¿sí? No tenemos ni la distancia ni el tiempo. Pero vamos a decir que para trabajar, vamos a despejar el tiempo, ¿ya? Entonces voy a poner aquí, el tiempo es igual a distancia sobre la velocidad de la camioneta. ¿Ya? Y esto lo vamos a dejar como nuestra ecuación número 1. Y ahí la vamos a guardar. Ahora, vamos a decir para el automóvil. Aquí vamos a hacer un análisis del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Y vamos a acordarnos, a ver, de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente variado, ¿cuál pone en relación los datos que tenemos? ¿Qué datos tenemos? Tenemos la aceleración, vamos a asumir que tenemos la distancia, que tenemos el tiempo y la velocidad inicial. Entonces, si revisan el formulario que ya deben tener en su cuaderno, van a encontrar, yo voy a acelerar un poquito porque nos vamos a quedar sin tiempo, ¿ya? Si se corta, ya saben, volvemos a entrar al mismo link. Vamos a encontrar esta ecuación, que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Bueno, para no variar en las letras, esto lo voy a poner así. Y como es del auto, voy a poner A. ¿Ya? Esta velocidad inicial es, no anotado aquí, pero sabemos que parte de habiendo estado detenido. Entonces, la velocidad inicial del auto es 0. ¿Sí? Está aquí anotado. Entonces, si esto es 0, ¿sí? Si esta velocidad es 0, 0 por cualquier cosa es 0. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la distancia es igual a la aceleración del auto por el tiempo al cuadrado sobre 2. Ahora, esta la vamos a llamar nuestra ecuación 2. ¿Ya? Nuestra ecuación 2. Ahora vamos a decir, vamos a reemplazar esto de aquí, esto que hemos hallado aquí, como tiempo, en esta ecuación. ¿Sí? Entonces vamos a llevar 1, nuestra ecuación 1 a la 2. Entonces vamos a decir 1 en 2. ¿Qué vamos a tener? Que la distancia es igual a la aceleración del auto
sobre 2, ¿sí? Esto lo puedo poner afuerita, ¿no ve? Como una multiplicación. Multiplicado por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado es todo esto. X, la distancia, sobre la velocidad de C, de la camioneta, todo al cuadrado. ¿Sí? Todo al cuadrado. Entonces, este cuadrado de aquí pasa a cada uno de los miembros, ¿no ven? Entonces voy a decir que la distancia es igual a la aceleración del auto sobre 2 por la distancia al cuadrado sobre la velocidad de la camioneta al cuadrado. ¿Ya? Entonces hemos llegado hasta este punto. Hemos hecho, hemos deducido, hemos encontrado el tiempo para la camioneta, ¿sí? Que tenía un movimiento rectilíneo uniforme, y la distancia para el, movimiento, para el automóvil que tenía un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Hemos reemplazado este tiempo que hemos hallado en esta ecuación, ¿sí? Para encontrarnos con esto. Y hemos llegado hasta este punto. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? Vamos a ver. Vamos a, primero, ver qué operaciones algebraicas podemos hacer. Lo primero, si se dan cuenta, esta X, vamos a cambiar el color, esta X de aquí y esta X de acá pueden simplificarse, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, esta va a venir a este lado a dividir, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener, si esto pasa a dividir, aquí me queda un 1, ¿sí? Voy a tener, perdón, esto es aceleración del auto sobre 2 multiplicado por la distancia al cuadrado sobre la velocidad de la camioneta al cuadrado multiplicado por la distancia que ha venido a dividir. ¿Ya? Como esto es multiplicación, puedo poner una sola línea de quebrado y marcar la multiplicación así. ¿Ya? Esto llega hasta aquí. Entonces simplificamos. Esto con esto se va. Y me queda aquí arriba una sola X. ¿Sí? Ahora, me fijo y digo, ¿conozco la aceleración del auto? Vengo a mis datos y digo, sí, conozco la aceleración del auto. ¿Conozco la velocidad de la camioneta? Vengo a mis datos y digo, sí, conozco la velocidad de la camioneta, está aquí. Entonces, ¿qué me queda? Esta X, que es la distancia que estoy buscando, ¿sí? Entonces voy a dejar esta X solita a este lado y a la izquierda voy a poner todo lo demás. Entonces voy a decir que vamos a poner la X solita a este lado y vamos a agrandar. Esto y esto va a venir, como aquí está dividiendo, es el denominador, aquí van a venir a multiplicar. Entonces voy a poner 2 por la velocidad ahora sí. Perdón. Voy a poner la X aquí y voy a decir 2 por la velocidad
de la camioneta al cuadrado. Como aquí hay un quebrado, aquí voy a poner otro quebrado. Y esta aceleración va a venir a dividir por la aceleración del auto. ¿Sí? Como es una igualdad, no importa si esto está a la derecha o a la izquierda, siempre y cuando mantenga todo igualito. Entonces voy a decir, la distancia es igual a 2 por la velocidad de la camioneta al cuadrado por la aceleración aquí no he marcado bien, ya, sobre la aceleración del auto. Ahora, reemplazo números. ¿Cuál es la velocidad de la camioneta? La velocidad de la camioneta es 10. 10 al cuadrado es 100. 2 por 100 sobre la aceleración del auto, que son 2 metros por segundo cuadrado. 2. Simplifico. 2 con 2 se van. Y entonces, ¿qué me queda? Que la distancia son 100. ¿Qué cosas? Tengo que volver hasta el principio. ¿En qué unidades estoy trabajando? Metros y segundos. Entonces, mi resultado van a ser 100 metros. ¿Sí? Y esto es el resultado del inciso A. Este es el resultado del inciso A. ¿Ya? Ahora, para el inciso B, esto es todavía más fácil. Para el inciso B, ¿qué nos están pidiendo? La velocidad final de A. Si se acuerdan y si revisan en su formulario, yo también tengo mi formulario aquí, pero está en papelito, así que hay que revisar con calmita. Yo estimo que ustedes también lo tienen ahí a mano. Entonces, si revisan su formulario, se van a encontrar con una ecuación que vamos a poner aquí, ¿ya? Se van a encontrar con una ecuación que dice que la velocidad final, en este caso del automóvil, al cuadrado es igual a la velocidad inicial, en este caso, del automóvil al cuadrado, más dos veces. ¿Se está viendo, no, muchachos? Más dos veces la aceleración del automóvil por la distancia. ¿Tengo todo? A ver, necesito la velocidad inicial. La velocidad inicial sabemos que es 0. ¿Sí? Y la aceleración del automóvil, la conocemos, es 2 metros por segundo cuadrado. Y la distancia x, la tenemos aquí, es 100 metros. Es 100 metros. Entonces, reemplazando, vamos a tener que la velocidad del automóvil, la velocidad final del automóvil al cuadrado es 2 por 2, ¿sí? La aceleración del automóvil es 2, 2 por 2 es 4. Por la distancia, x, que es 100. 4 por 100,
400 perdón, no marco bien. Ahora sí. 400 metros al cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Sí? ¿Qué nos falta? Aquí está el cuadrado y nos están pidiendo la velocidad solamente. Entonces, para eso vamos a aplicar una raíz cuadrada a ambos lados. ¿Sí? Entonces, la raíz cuadrada de 400, si tienen calculadora, hagan ahora, pero desde ya les digo que la raíz cuadrada de 400 es 20. ¿Qué cosas? Este cuadrado se va y este cuadrado se va. Metros sobre segundo. Y este es el resultado del inciso B.